La Tremenda presenta el programa que convoca a los líderes en diversos campos de la actividad duranguense: la política, el gobierno, la literatura. Pico de Gallo. Dirigirá conversaciones francas y reveladoras con comentarios incisivos con quienes son noticia. Queda con ustedes el licenciado Carlos Garza Limón en Pico de Gallo. Gallo, por supuesto, mandamos un saludo hasta Santiago Papasquiaro, donde nos siguen a través de La Tremenda de Santiago, y a los 10 sistemas de Cosmocable allí en su hogar también les mandamos un saludo. Allí nos siguen, por supuesto, por el sistema de televisión del grupo Garza Limón. Y tal como lo hemos venido anunciando, tenemos ahora de invitado al diputado, a un diputado federal, Luis Enrique Benítez Ojeda. Y bueno, buenos días, buenos diputado. Días. Carlos, me da mucho gusto venir aquí a tu programa Pico de Gallo. Una vez más, gracias por la invitación. Diputado, pues un momento importante para la vida política, no solamente de Durango, sino del país, en tanto que hay un cambio de legislatura. Por eso comentaba que a un diputado, ya el 1 de septiembre estaremos estrenando nueva legislatura, nuevos diputados. Usted cumplió cabalmente con todo el compromiso de la legislatura anterior, legislatura federal. ¿Qué nos espera? ¿Qué compromisos, qué deja pendiente por cuestiones propias del desarrollo legislativo esta legislatura, y qué le viene a la próxima? Bueno, yo creo que antes que nada debo decirte que el trabajo que hicimos los diputados federales de la 60ª legislatura, que está a unas horas de culminar su trabajo, fue un trabajo de dejar sentadas las bases, Carlos, para que la 61ª legislatura que va a entrar no entre en blanco, no parta de cero, pueda comenzar de inmediato a trabajar, porque nosotros hicimos durante estos 3 años una serie de reformas a las que les llamamos estructurales, pero que todavía quedaron algunas insuficiencias o pendientes que tiene que aterrizar la legislatura que entra. Te pongo algunos ejemplos. En la reforma electoral habrá que revisar, una vez que ha pasado el proceso, cuáles fueron los huecos, los vacíos, las insuficiencias, todo aquello que no alcanzó a cubrir las expectativas del proceso que recién acaba de terminar, para que los legisladores que entran, porque hubo varios detalles que se presentaron y en donde el Instituto Federal Electoral, en aras de armonizar la ausencia de norma, en algunos casos tuvo que tomar decisiones. Pero es el momento de que los legisladores que entran revisen nuevamente qué funcionó, qué no funcionó. En la democracia y en los procesos electorales todo es perfectible, y que de cara a la elección presidencial de 2012 pueda mejorarse con la experiencia ya en la práctica esta reforma electoral. Te puedo platicar que, por ejemplo, en la reforma energética, que yo he criticado... Antes de pasar a ese tema, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, sí, ¿qué omisiones, qué huecos se percibieron en este proceso electoral que tiene la nueva ley electoral? Bueno, por ejemplo, no se previó... Porque, perdón, habría que anotar que uno de los objetivos era, son dos fundamentalmente entre otros. Uno, no generar el hartazgo que se ha venido comentando a través de los medios de comunicación, sí, no generar esa saturación de la ciudadanía, que llega un momento en que no quiere saber ya nada de los candidatos, y por otro lado, sin duda alguna, incrementar el porcentaje, consecuentemente, el porcentaje de votación. ¿Qué se cumplió en ese sentido? Bueno, yo creo que se alcanzó medianamente el objetivo de que los medios de comunicación tuviesen una nueva relación con la sociedad. Yo digo medianamente porque sin duda que a través de estos spots que ahora ya no contratan y ya no pagan los partidos, habría que ver qué piensa la gente. Ahora una serie de spots o de espacios que de la propia institución electoral, de la propia autoridad, se mandaron a los medios de comunicación, ya llámese radio y televisión,
casi prácticamente interrumpiendo programas, hasta partidos de fútbol, por ejemplo, durante 10 minutos seguidos, el pautaje muy poco claro. A ver, yo te diría, por ejemplo, a eso iba, no se previeron sanciones para aquellos políticos, para aquellos funcionarios que pudieran, por ejemplo, romper con la ley al anunciarse o al publicar o al poner sus anuncios. No quedó claro. Para algunos casos la ley sí previó sanciones y para otros no. O sea, yo te puedo poner el ejemplo. A mí, por ejemplo, el IFE me insistió mucho y hasta fui objeto de un procedimiento por algunos pendones que puse con motivo de uno de mis informes, de uno de los anteriores informes. Sí, lo recordamos. Y yo, pues, comparecí ante el IFE y dije que esa publicidad no era electoral porque se trataba de un informe. Y no obstante ello, aun cuando se hubiera considerado que sí era electoral, porque para el IFE sí lo fue, no había sanción. O sea, yo mismo viví un caso de un asunto en donde no había sanción y donde no se previeron casos así muy, muy típicos de qué pasaría en el caso de un legislador. Te puedo decir también qué otras insuficiencias vimos. El caso de Ricardo Rebollo en La Laguna. Ricardo Rebollo no pudo tener acceso a los medios electrónicos de comunicación porque en la cuadratura de la ley y en lo cuadrado, discúlpame la palabra, de la autoridad electoral, Ricardo Rebollo tiene los medios electrónicos en Torreón. Así es. Y no en Gómez Palacio. Y estos medios de Torreón son regionales, son conurbados. La televisión está en Torreón, la mayoría, prácticamente todas las estaciones de radio, salvo una, están en Torreón. Y entonces el IFE dijo, no, pues es que los medios de Torreón son para difundir las campañas de los de Torreón. Claro. Bueno, ¿y dónde difunde Ricardo Rebollo lo de Gómez Palacio y lo de Lerdo? Y caímos en el absurdo de que le programaron spots y mensajes aquí en Durango al principio. Y aquí estaba apareciendo Ricardo Rebollo como si fuera candidato aquí en la ciudad. Y no tiene audición ahí. Bueno, son detalles que ante la falta de previsión en la ley, por ejemplo, son detalles, no son cosas de fondo. Que por cierto, habría que comentar hay que revisar. Que tuvo excelente votación, Rebollo. Sí, sacó muchos votos. Yo creo que, igual que Leticia Herrera hace 3 años, el PRI sigue teniendo su más alta votación y su voto más duro en la comarca lagunera, sobre todo en Gómez Palacio. Comentaba de la reforma energética. De la reforma energética, por ejemplo. Yo digo que no fue una reforma energética, fue una reforma petrolera. ¿Por qué? Porque no se previó lo relativo a los componentes de gas natural, de energías alternativas, de energía eléctrica. No se hizo la reforma de la Comisión Federal de Electricidad, que también es energético. Solamente nos quedamos en la reforma de Petróleos Mexicanos. Y me parece que ahí también tendrá que avanzarse mucho más en transparentar los recursos del sindicato de Pemex, que es una opinión y un clamor de la sociedad y que no se quedó establecido porque el sindicato no lo permitió. Y lo digo aún siendo un sindicato que está adherido a mi partido, al PRI. Bueno, los sindicatos en este país dijeron, no, es que esta parte no es parte a discusión. Esto lo discutiremos cuando hablemos de la reforma laboral. Y ahí nos meteremos a ver el tema de los sindicatos. Pues son los cotos de casa de cada uno de los partidos, ¿no? Pero entonces, pues ahí también, antes de que llegue la reforma laboral, también en la energética debimos de haber previsto que con el sindicato, que tiene que ver con la energética, porque al final de cuentas lo que se hizo fue una reforma de Pemex, y Pemex tiene un sindicato muy importante y muy poderoso. La reforma penal y judicial. Nosotros hicimos toda una reforma constitucional, creamos los juicios orales, expedimos leyes secundarias como la ley de la Policía Federal, como la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de la República, como la nueva ley de extinción de dominio, que es una especie de derecho privado público, derecho civil penal, para que a través de un procedimiento se decomisen los bienes producto